Buenos días, queridos estudiantes. Les doy la bienvenida a su clase de Derecho Laboral Administrativo. El día de hoy, y de conformidad a los temas ya vistos y abordados, vamos a entrar al tema denominado régimen común de carrera administrativa. Frente a ella, para dar inicio, tendríamos que decir que el régimen actual vigente es de la Ley 909 de 2004, de 23 de septiembre de 2004 más exactamente. Esta Ley 909 es por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, la gerencia pública y se dictan otras disposiciones. La Ley 909 está conformada por 10 títulos, 9 capítulos, 58 artículos. Esta ley tiene por objeto la regulación del sistema de empleo público y el establecimiento de los principios básicos que deben regular el ejercicio de la gerencia pública. Sea oportuno recordar que de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen parte de la función pública los siguientes empleos: los empleos públicos de carrera, de conformidad con el decreto 1083 de 2015, los empleos públicos de libre nombramiento y remoción, los empleos de periodo fijo y los empleos temporales, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1 del decreto 1083 de 2015. También está este régimen actual de la carrera administrativa, como es la Ley 909, como lo acabamos de indicar, contiene unos principios de la función pública que son importante resaltarlos. Esta función pública que se desarrolla teniendo en cuenta los principios constitucionales de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad. Frente a los criterios o al criterio de mérito, se tiene que decir que este criterio de mérito es de las calidades personales y de la capacidad profesional. Son los elementos sustantivos de los procesos de selección del personal que integra la función pública. Tales criterios se podrán ajustar a los empleos públicos de libre nombramiento y remoción de acuerdo a lo previsto en la Ley 909. Aquí se resalta la sentencia T-800 de 2011 y la sentencia del 2 de julio del año 2013, radicado 2010-00245 del Consejo de Estado, además de la sentencia C-534 de 2016. Frente a este criterio del mérito, cabe decir que este mérito tiene o cuenta con unos criterios básicos. En primer lugar, vamos a ubicar la profesionalización del recurso humano al servicio de la administración pública, que busca la consolidación del principio de mérito y la calidad en la prestación del servicio público. De otro lado, la flexibilidad en la organización y gestión de la función pública para adecuar a las necesidades
cambiantes de la sociedad, adecuarse a las necesidades cambiantes de la sociedad. También dentro de estos criterios básicos del mérito está la responsabilidad de los servidores públicos por el trabajo desarrollado, que se concretará a través de los instrumentos de evaluación del desempeño y de los acuerdos de gestión. Y por último, la capacitación enfocada al aumento de los niveles de eficacia. Frente a los campos de aplicación de la Ley 909, cabe determinar que las disposiciones que contiene esta ley son aplicables de forma íntegra a los siguientes trabajadores o a las siguientes calidades de trabajadores. En primer lugar, a quienes desempeñan empleos pertenecientes a la carrera administrativa en las entidades de la rama ejecutiva del nivel nacional y de sus entes descentralizados. Además, al personal administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores, salvo cuando en el servicio exterior los empleos correspondientes sean ocupados por personas que no tengan la nacionalidad colombiana. Al personal administrativo de las instituciones de educación superior que no estén organizadas como entes universitarios autónomos. Al personal administrativo de las instituciones de educación formal de los niveles preescolar, básica y media. A los empleados públicos de las entidades descentralizadas, adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional, a las fuerzas militares y a la Policía Nacional. Ello derogado por el artículo 14 de la Ley 1033 de 2006. Continuando, a los empleados públicos civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. A los comisarios de familia, de conformidad con lo determinado por el parágrafo del artículo 30 de la Ley 575 del 2000. También vamos a encontrar que dentro de estos trabajadores que integran los servidores públicos están a quienes prestan sus servicios en empleos de carrera en entidades como corporaciones autónomas regionales, personerías, Comisión Nacional del Servicio Civil, Comisión Nacional de Televisión, en la Auditoría General de la República, en la Contaduría General de la Nación, y en esta vamos a resaltar dos sentencias bien interesantes, como es la C-532 del año 2006 y la C-315 del año 2007. También se ubican a los empleados públicos de carrera de las entidades del nivel territorial, departamentos, distrito capital, distritos, municipios y sus entes descentralizados. Esta ley 909 también es aplicable a los empleados de las asambleas departamentales, de los consejos distritales y municipales y de las juntas administradoras locales.
Se exceptúan de esta aplicación quienes ejerzan empleos en las unidades de apoyo normativo que requieran los diputados y concejales. Las disposiciones contenidas en esta Ley 909 se aplicarán igualmente con carácter supletorio en caso de presentarse vacíos en la normatividad que los rigen a los servidores de las carreras especiales, tales como la rama judicial del Poder Público, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y las Contralorías Territoriales, la Fiscalía General de la Nación, los entes universitarios autónomos, el personal regido por la carrera diplomática y consular, el que regula el personal docente, el que regula el personal de carrera del Congreso de la República, y aquí para el que quiera ahondar hay varias jurisprudencia interesante en esta última, la que acabamos de indicar, frente a la regulación del personal de carrera del Congreso de la República. Acá encontramos la sentencia C-175 de 2006, la sentencia C-319 de 2007, la sentencia C-279 de 2007 y la sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicado 2015-00629 del Consejo de Estado. Ya frente a los sistemas específicos de carrera administrativa, cabe decir que se entiende por sistemas específicos de carrera administrativa aquellos que en razón a la singularidad y especialidad de las funciones que cumplen las entidades en las cuales se aplican contienen regulaciones específicas para el desarrollo y aplicación de la carrera administrativa en materia de ingreso, capacitación, permanencia, ascenso, retiro del personal, se encuentran consagradas en leyes diferentes a las que regulan pues la función pública. Se consideran entonces sistemas específicos de carrera los siguientes: el que rige para el personal que presta los servicios en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, el que regula el personal de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Y aquí, como sustento normativo, se ubica el decreto 765 de 2005 y la sentencia C-285 de 2015. Dentro de ello también cabe mencionar el decreto 1083 de 2015. Dentro de la parte 2, título 18, aborda esta particularidad especial o este sistema específico de carrera. Además, también dentro de estos sistemas está el que regula el personal científico y tecnológico de las entidades públicas que conforman el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y el que rige para el personal que presta sus servicios en las superintendencias. Aquí encontramos o se ubica el decreto 775 de 2005. También vamos a encontrar el que regula el personal que presta sus servicios en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Dentro de su marco normativo está el decreto 780 de 2005. Seguidamente, el que regula
el personal que presta sus servicios en la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, fundamento jurídico y normativo, el decreto 790 de 2005, la sentencia C895 de 2016, la sentencia C250 del año 2013, el decreto 1083 de 2015, libro 2, parte 2, título 20, más exactamente. Por ello, entonces, la ley 909 clasifica los empleos indicándonos que los empleos de los organismos y entidades regulados por esta ley son de carrera administrativa, con excepción de algunos. Vamos a ver cuáles son esas excepciones, ya que pues como bien lo dice el artículo 5, los empleos de organismos y entidades, podremos decir que los organismos y entidades que se determinan en esta ley, o los empleos de estos organismos más bien, son de carrera administrativa por regla general, pero tiene unas excepciones, las cuales vamos a abordar seguidamente. ¿Cuál sería la primera excepción? Los de elección popular, los de periodo, conforme a la Constitución Política y la ley, los de trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en las comunidades indígenas, pues conforme a su legislación. La segunda excepción, entonces, están ubicados los de libre nombramiento y remoción, que correspondan a uno de los siguientes criterios: los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices. Estas, entonces, recapitulando, son las excepciones a los empleos de los organismos y entidades regulados por la Ley 909, que no son de carrera administrativa. Continuando con el desarrollo de la clase, vamos a encontrar el marco funcional de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Si bien ya hemos nombrado un poco esta comisión, este ente, este es el momento para hablar un poco más en específico y a profundidad de la existencia de esta entidad. ¿Qué podemos decir frente a la Comisión Nacional del Servicio Civil? En principio, hay que indicar que la comisión está prevista en el artículo 130 de la Constitución Política. Es la responsable de la administración y vigilancia de las carreras, excepto de las carreras especiales. La Comisión Nacional del Servicio Civil es un órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público. Es de carácter permanente, de nivel nacional, es independiente de las ramas y órganos del poder público, está dotada de personería jurídica, cuenta con autonomía administrativa y patrimonio propio. Ya frente a su composición y los requisitos exigidos para los miembros que la conforman, podemos decir que esta Comisión Nacional del Servicio Civil está conformada por 3 miembros que son nombrados de conformidad con lo previsto en la Ley 909 de 2004, indicando que para ser elegido miembro de la comisión
se requiere ser colombiano de nacimiento, ser mayor de 35 años, contar con título universitario en áreas afines a las funciones de la Comisión Nacional, además, posgrado y experiencia profesional acreditada en el campo de la función pública o recursos humanos o relaciones laborales en el sector público por más de 7 años. Además de ello, pues, esto es lo que determina puntualmente la Ley 909 para hacer parte de esta comisión o ser miembro. Ya frente al procedimiento para la designación de los miembros de la Comisión Nacional y el periodo de desempeño, se determina que estos miembros serán designados para un periodo institucional de 4 años y de dedicación exclusiva. Durante este periodo, pues, estos miembros no pueden ser removidos o retirados, excepto por sanción disciplinaria o por llegar a una edad de retiro forzoso. Los miembros de la Comisión Nacional del Servicio Civil no son reelegibles para periodo siguiente. No hay reelección. Frente a estos miembros de la Comisión Nacional y el régimen aplicable, podemos decir que estos miembros son empleados públicos y percibirán con cargo al presupuesto de dicha comisión, lo que comprenda salario y las prestaciones correspondientes al empleo de ministro de despacho. Ya las funciones de la Comisión Nacional relacionadas con la responsabilidad de la administración de la carrera, estas funciones puntualmente están determinadas de forma taxativa en el artículo 11 de la Ley 909. Estas funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil van relacionadas con la responsabilidad de la administración de la carrera administrativa y vamos a verlas enseguida, a ver cuáles son. Dentro de estas funciones está, primero, establecer los reglamentos, los lineamientos generales con que se desarrollarán los procesos de selección para la provisión de los empleos de carrera administrativa de las entidades a las cuales se aplica claramente la Ley 909. Segundo, acreditar a las entidades para la realización de procesos de selección de conformidad con lo dispuesto en el reglamento y establecer las tarifas para contratar los concursos en concordancia con el artículo 30 de la Ley 909. En tercer lugar, otra función que tiene frente a la administración de la carrera administrativa, la comisión debe elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de carrera. En cuarto lugar está establecer los instrumentos necesarios para la aplicación de las normas sobre evaluación de desempeño de los empleados de carrera administrativa. Y aquí es importante resaltar los acuerdos de la Comisión Nacional del Servicio Civil, como es el Acuerdo 6176 del año 2018 y el artículo 2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015. Continuando con las funciones, está la de conformar, organizar
y manejar el Banco Nacional de lista de elegibles. Siguiente, remitir a las entidades de oficio o a solicitud de los respectivos nominadores las listas de personas con las cuales se deben proveer los empleos de carrera administrativa que se encuentren vacantes. Administrar, organizar y actualizar el régimen público de empleados inscritos en carrera administrativa y expedir las certificaciones correspondientes. Expedir circulares instructivas para la correcta aplicación de las normas que regulan la carrera administrativa. Siguiente, realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través de las universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior que contrate para tal fin. Elaborar y difundir estudios sobre aspectos generales o específicos de la gestión del empleo público en lo relacionado con el ingreso, el desarrollo de las carreras y la evaluación del desempeño. Y por última función, absolver las consultas que se le formulen en materia de carrera administrativa. Ya seguidamente vamos a encontrar entonces las funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil relacionadas con la vigilancia de la aplicación de las normas sobre carrera administrativa. ¿Cuáles son? Pues una vez publicadas las convocatorias a concursos, la comisión podrá en cualquier momento, sea de oficio o a petición de parte, adelantar acciones de verificación y control de la gestión de los procesos con el fin de observar su adecuación o no al principio de mérito y, pues dado el caso, suspender cautelarmente el respectivo proceso mediante resolución motivada. También dejar sin efecto total o parcialmente los procesos de selección cuando se compruebe la ocurrencia de irregularidades. También está facultada la comisión para recibir quejas, reclamos y peticiones escritas, presentadas, realizadas y llevar a cabo las investigaciones por violación de las normas de carrera que en su momento la comisión determine o estime necesarias y resolverlas observando los principios de celeridad, eficacia, economía e imparcialidad. También tiene funciones respecto de resolver en segunda instancia las reclamaciones que sean sometidas a su conocimiento en asuntos de su competencia. Conocer de las reclamaciones sobre inscripciones en el registro de empleados públicos de los empleados de carrera administrativa a quienes se les aplique la ley 909. Velar por la aplicación correcta de los procedimientos de evaluación del desempeño de los empleados de carrera. Poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos constitutivos de violación de las normas de carrera para efectos de establecer las responsabilidades, ya sean disciplinarias, fiscales y penales, a que haya lugar. Tomar las medidas y acciones necesarias para garantizar la correcta aplicación de los principios de mérito e igualdad en el ingreso y en el desarrollo de la carrera de los empleados públicos de acuerdo en lo previsto en la ley 909.
presentar un informe ante el Congreso de la República dentro de los 10 primeros días de cada legislatura. Frente a ello, entonces, dentro de la comisión ya diríamos que de alguna manera esta comisión nacional tiene unas funciones bien puntuales y bien interesantes, que son las que acabamos de abordar, ese marco funcional. De otro lado, se ubican los órganos de dirección y gestión del empleo público y la gerencia pública. Acá vamos a encontrar en primer lugar el Departamento Administrativo de la Función Pública, y de él vamos a ahondar en las funciones determinadas por la ley. Estas que podemos evidenciar en el artículo 14 de la Ley 909 de 2004. Las funciones de este Departamento Administrativo de la Función Pública son las siguientes. Siempre bajo las orientaciones del Presidente de la República, al Departamento Administrativo de la Función Pública le corresponde la formulación de la política, la planificación y la coordinación del recurso humano al servicio de la administración pública a nivel nacional y territorial. También tiene a su cargo, u otras de sus funciones, es elaborar y proponer al gobierno nacional anteproyectos de ley y proyectos de decretos reglamentarios en materia de función pública. Fijar, de acuerdo con el Presidente de la República y el Departamento Nacional de Planeación, las políticas en materia de organización administrativa del Estado, orientadas hacia la funcionalidad y modernización de las estructuras administrativas y los estatutos orgánicos de las entidades públicas del orden nacional. Otra función es elaborar y aprobar el Plan Anual de Empleos Vacantes de acuerdo con los datos proporcionados por las diferentes entidades y dar traslado del mismo a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Otra función, impulsar, coordinar y, en su caso, ejecutar los planes, medidas y actividades tendientes a mejorar el rendimiento en el servicio público, la formación y la promoción de los empleos públicos. Velar por el cumplimiento y aplicación por parte de las unidades de personal de las normas generales. Estas normas generales en materia siempre de empleo público, sin perjuicio de las atribuciones conferidas a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Siguiente, fijar, de acuerdo con el Presidente de la República, las políticas de gestión del recurso humano al servicio del Estado en la rama ejecutiva del poder público, dentro del marco de la Constitución y la ley, en lo referente a materias como las siguientes: planeación del recurso humano, vinculación y retiro, bienestar social e incentivos al personal, sistema salarial y prestacional, nomenclatura y clasificación de empleos, manuales de funciones y requisitos, plantas de personal y relaciones laborales. Otra función es definir las políticas generales de capacitación y formación del talento humano al servicio del Estado en la rama ejecutiva del poder público.
diseñar y gestionar los sistemas de información en materia de empleo público, asesorar a la rama ejecutiva de todos los órdenes y en especial a los municipios en materias relacionadas con la gestión y el desarrollo del talento humano. Formular planes estratégicos de recursos humanos y líneas básicas para su implementación por parte de organismos y entidades de la rama ejecutiva. Desarrollar en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la estructura del empleo público que permita la aplicación de las normas de la función pública. Velar por el prestigio del gobierno como empleador. Determinar los parámetros a partir de los cuales las entidades del nivel nacional y territorial elaborarán los respectivos manuales de funciones y requisitos y hacer seguimiento selectivo del cumplimiento a las entidades del nivel nacional. Otra función también es formular el Plan Nacional de Formación y Capacitación y, por último, apoyar a la Comisión Nacional del Servicio Civil cuando ésta lo requiera en el desempeño de sus funciones. En estos órganos es importante mencionar y darle un poquito de explicación a las unidades de personal de las entidades. El fundamento jurídico es el artículo 15 de la Ley 909. Las unidades de personal o quienes hacen sus veces de los organismos y entidades a quienes se les aplica la Ley 909 son la estructura básica de la gestión de los recursos humanos en la administración pública. Ellas también, estas unidades de personal, tienen unas funciones específicas que son las siguientes: elaborar los planes estratégicos de recursos humanos, elaborar el plan anual de vacantes y remitirlo al Departamento Administrativo de la Función Pública, elaborar los proyectos de plantas de personal, así como manuales de funciones y requisitos de conformidad a la normatividad vigente, determinar los perfiles de los empleos que deberán ser provistos mediante proceso de selección por méritos, diseñar y administrar los programas de formación y capacitación, organizar y administrar un registro sistematizado de los recursos humanos de su entidad que permita la formulación de programas internos y la toma de decisiones, implantar el sistema de evaluación del desempeño al interior de cada entidad de conformidad con las normas vigentes y los procedimientos establecidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Estas son puntualmente las funciones de las unidades de personal. De otro lado, o siguiendo con el tema, el empleo público, volvemos al empleo público, tiene una estructura y o donde es el núcleo básico de la estructura de la función pública. El núcleo básico esencial es el empleo público. Por empleo podríamos entender el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el único propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado. El diseño de cada empleo, entonces,
debe contener, en primer lugar, la descripción del contenido funcional del empleo, de tal manera que permita identificar con claridad las responsabilidades exigibles a quien sea su titular. En segundo lugar, el perfil de competencias que se requieren para ocupar el empleo, incluyendo los requisitos de estudio y experiencia, así como las demás condiciones para el acceso al servicio. En tercer lugar, el diseño del empleo debe contener la duración del empleo siempre que se trate de empleos temporales. Y al hablar de empleos temporales o empleos de carácter temporal, estos, de acuerdo con sus necesidades, los organismos y entidades a los cuales se les aplica la Ley 909 podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de personal empleos de carácter temporal o transitorio. Su creación pues deberá responder a unas determinadas condiciones. Ellas están determinadas, delimitadas en el artículo 21 de la Ley 909. Estas condiciones son las siguientes: cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de las actividades permanentes de la administración. Desarrollar programas o proyectos de duración determinada. Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo determinada por hechos excepcionales. Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de duración total no superior a 12 meses y que guarde relación directa con el objeto y la naturaleza de la institución. La justificación para la creación de empleos de carácter temporal deben contener la motivación técnica para cada caso, así como la apropiación y disponibilidad presupuestal para cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales. El nombramiento en los empleos temporales se efectúa mediante acto administrativo en el que se indicará de forma clara el término de su duración y al vencimiento del cual quien lo ocupe pues quedará retirado del servicio automáticamente. Frente a la ordenación de la jornada laboral, el ejercicio de las funciones de los empleos, cualquiera sea la forma de vinculación con la administración, esta ordenación de la jornada laboral se lleva a cabo mediante unas modalidades, estas determinadas en el artículo 22 de la Ley 909 y sobre las cuales lo que determina es el ejercicio de estas funciones sin verificar, sin darle importancia a la forma de vinculación con la administración, se debe desarrollar bajo unos determinados lineamientos. Y podríamos decir que las modalidades son los empleos de tiempo completo como una regla general y los empleos de medio tiempo o de tiempo parcial por excepción, consultando pues las necesidades de cada entidad. En las plantas de personal de los diferentes organismos y entidades a las que se aplica la Ley 909,
se determinan qué empleos corresponden a tiempo completo, a tiempo parcial y cuáles a medio tiempo. Ello de acuerdo con la jornada laboral establecida por el Decreto Ley 1042 de 1978 o el que lo modifique o sustituya. Estando dentro del empleo público y puntualmente frente al ingreso y al ascenso dentro del mismo, procederé a mencionar las clases de nombramientos en este empleo público. Los nombramientos serán ordinarios, en periodos de prueba o en ascenso, sin perjuicio de las disposiciones sobre las carreras especiales. Los empleos de libre nombramiento y remoción, los empleos de libre nombramiento y remoción son provistos por nombramiento ordinario, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en la Ley 909. Los empleos de carrera administrativa se proveen entonces en periodo de prueba o en ascenso con las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito. El encargo es una figura que, mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en estos sin acreditar los requisitos para su ejercicio. Poseen las aptitudes y las habilidades para su desempeño y lo importante es no haber sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación de desempeño sea en una calificación sobresaliente. Los cargos de libre nombramiento y remoción en caso de vacancia temporal o definitiva podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño. Respecto de la provisión de los empleos por vacancia temporal, estos empleos, los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal del mismo, serán provistos en forma provisional solo por el tiempo en que duren estas situaciones y no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos de carrera. Continuando, el artículo 26 de la Ley 909 determina la comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de periodo, donde los empleados de carrera con evaluación de desempeño sobresaliente tienen derecho a que se les otorgue comisión hasta por el término de 3 años en periodos continuos o discontinuos, pudiendo ser prorrogado por un término igual para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o por el término correspondiente cuando se trate de empleos de periodo para los cuales hubieran sido nombrados o elegidos en la misma entidad a la cual se encuentran vinculados o en otra. En todo caso, la comisión o la suma de ellas no podrá ser superior a 6 años, so pena de ser desvinculado
del cargo de carrera administrativa en forma automática. Continuando con nuestra clase, ya que estamos hablando de los encargos, de las provisiones, vamos a puntualizar frente al proceso ingreso, ascenso a los empleos de carrera, los procesos de selección o concurso. Por ello vamos a hablar un poquito de la carrera administrativa. La carrera administrativa, entonces, pudiéramos decir que es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad sin discriminación alguna. Frente al tema de la carrera administrativa, tengo varias sentencias para enunciar, entre ellas la sentencia C-315 de 2007, la sentencia C-901 de 2008, la sentencia C-553 de 2010, la sentencia C-333 de 2012, sentencia C-532 de 2013, sentencia C-824 de 2013, sentencia C-285 de 2015, sentencia C-618 de 2015 y sentencia C-034 de 2015. Existe mucha jurisprudencia, ellas las resalto para el tema puntual de la carrera administrativa. Ya, entonces, esta carrera administrativa tiene unos principios que van a orientar el ingreso y el ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa. Estos se ubican en el artículo 28 de la Ley 909. Frente a ello, podemos decir que la ejecución de los procesos de selección para el ingreso y ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa se desarrollan de acuerdo con principios como los siguientes: el mérito, principio según el cual el ingreso a los cargos de carrera administrativa, el ascenso y la permanencia en los mismos estarán determinados por la demostración permanente de las calidades académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de los empleos. En este punto resalto la sentencia C-534 del año 2016. El siguiente principio es la libre concurrencia e igualdad en el ingreso. Todos los ciudadanos que acrediten los requisitos determinados en las convocatorias pueden participar en los concursos sin discriminación de ninguna índole. Principio de publicidad: se entiende por esta la difusión efectiva de las convocatorias en condiciones que permitan ser conocidas por la totalidad de los candidatos potenciales. Principio de transparencia, enfocado en esa transparencia en la gestión de los procesos de selección y en el escogimiento de los jurados y órganos técnicos encargados de la selección. La especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar los procesos de selección, la garantía de imparcialidad de los órganos encargados de gestionar y llevar a cabo los procedimientos de selección
y en especial de cada uno de los miembros responsables de ejecutarlos. La confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para verificar la capacidad y las competencias de los aspirantes a acceder a los empleos públicos de carrera. La eficacia en los procesos de selección para garantizar la adecuación de los candidatos seleccionados al perfil del empleo y la eficiencia en los empleos de selección sin perjuicio del respeto de todas y cada una de las garantías que han de rodear al proceso de selección. Acá, importante resaltar, sentencia C 963 del año 2003, sentencia SU 938-2010, sentencia del 12 de abril de 2012, radicado 2015-00215 del Consejo de Estado. En este punto, entonces, estamos frente a los concursos para el ingreso y el ascenso a los empleos públicos. Frente a ello, estos empleos públicos de carrera administrativa determinan los concursos, sea para ingreso o ascenso, que son abiertos para todas las personas que acrediten los requisitos exigidos para su desempeño. Ya frente a la competencia para adelantar los concursos, estos son adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil a través de contratos o convenios interadministrativos suscritos con universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas por ella para tal fin. Los costos que genera la realización de los concursos son con cargo a los presupuestos de las entidades que requieran la provisión de los cargos. Los convenios o contratos que se suscriban preferencialmente con las entidades acreditadas que tengan jurisdicción en el departamento o en el municipio en el cual está ubicada la entidad para la cual realiza el concurso. Ello de conformidad, importante resaltar el acuerdo de la Comisión Nacional del Servicio Civil número 66 del año 2016, el decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.6.1. Ya las etapas del proceso de selección o de concurso. El proceso de selección pues comprende varias etapas, ello reglamentado por el decreto 4500 de 2005. ¿Cuáles son estas etapas? Podríamos decir que vamos a empezar con la etapa de la convocatoria. La convocatoria, que debe ser suscrita por la Comisión Nacional del Servicio Civil, el jefe de la entidad u organismo, es una norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes. Se resalta la sentencia del Consejo de Estado 01017 del año 2019. Después de la convocatoria vamos a encontrar el reclutamiento. Esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor número de aspirantes que reúnan los requisitos para el desempeño de los empleos objetos del concurso. Luego del reclutamiento están las pruebas. Estas pruebas o los instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación de los aspirantes a los diferentes empleos que se convoquen, así como establecer una calificación de los candidatos respecto a las calidades requeridas para desempeñar con efectividad las funciones de un empleo o cuadro funcional de empleo. La valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos, los cuales deben responder a criterios de imparcialidad y
objetividad. Las pruebas aplicadas o a utilizarse en los procesos de selección tienen el carácter reservado, solo son de conocimiento de las personas que indica la Comisión Nacional del Servicio Civil en desarrollo de los procesos de reclamación. Ello de conformidad con el artículo 14 de la Ley 1033 de 2006. Con los resultados de las pruebas, la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada por delegación de aquella elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de 2 años. Con esta lista de elegibles y en estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó y se llevó a cabo el concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados que surjan con posterioridad a la convocatoria del concurso en la misma entidad. La siguiente etapa entonces vamos a ubicar el periodo de prueba donde la persona no inscrita en carrera administrativa que haya sido seleccionada por concurso será nombrada en periodo de prueba por el término de 6 meses, al final de los cuales será evaluado el desempeño pues de acuerdo con lo previsto en el reglamento. Aprobado dicho periodo, al obtener evaluación satisfactoria, el empleado adquiere los derechos de la carrera, los que deberán ser declarados mediante la inscripción en el registro público de la carrera administrativa. De no obtener la calificación satisfactoria del periodo de prueba, el nombramiento de el empleado será declarado insubsistente. Reitero, si no se realiza la inscripción en el registro público de la carrera administrativa y aparte de no obtener la calificación satisfactoria del periodo de prueba, este nombramiento de este empleado se declara insubsistente por no haber aprobado el periodo de prueba. Entonces, el empleado inscrito en el registro público de carrera administrativa que supere un concurso será nombrado en periodo de prueba, como ya lo estaba diciendo, al final del cual se le actualizará su inscripción en el registro público si obtiene calificación satisfactoria en la evaluación del desempeño laboral. En caso contrario, pues regresará al empleo que venía desempeñando antes del concurso y conserva su inscripción en la carrera administrativa. Mientras se produce la calificación del periodo de prueba, el encargo del cual era titular el empleado ascendido podrá ser provisto por encargo o mediante nombramiento provisional. En el reglamento pues se establecerán los parámetros generales para la determinación y aplicación de los instrumentos de selección a utilizarse en los concursos. Ya del registro público de la carrera administrativa, este registro público está conformado por todos los empleados actualmente inscritos o que se llegaren a inscribir con los datos que establezca el reglamento. El control, la administración, la organización y actualización de este registro público corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil, para lo cual podrá contar con el apoyo técnico, instrumental y logístico del Departamento Administrativo de la Función Pública. Entonces, la Comisión Nacional del Servicio Civil puede cumplir estas funciones por medio de delegados suyos bajo su dirección y orientación de conformidad pues con el decreto 1083 de 2015. La notificación de la inscripción y de la actualización en la carrera administrativa se cumplirá con la anotación en el registro público.
La decisión de la Comisión Nacional del Servicio Civil que niegue tanto la inscripción o la actualización en el registro público de carrera administrativa se efectúa mediante resolución motivada que se debe notificar personalmente al interesado. Esto lo vamos a encontrar en el decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.7.3 y 2.2.7.4. Ya respecto de la capacitación de los empleados públicos, esta capacitación y formación de los empleados públicos está orientada al desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales con miras a propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, buscando un mejoramiento en la prestación del servicio. Si no existiera la posibilidad de que las entidades o la ESAP puedan impartir capacitación, podrá realizarla entidades externas que estén debidamente acreditadas para ello. Los principios que van a orientar la permanencia en el servicio y la evaluación del desempeño, que es importante mencionarlos, esta permanencia en el servicio, son estos principios y lineamientos básicos, como cuáles, como el mérito, como el cumplimiento, la evaluación, la promoción de lo público. En esta permanencia en el servicio, pues la evaluación del desempeño es un tema esencial. Frente a ello, el artículo 38 de la Ley 909 determina que ese desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa debe ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente establecidos que permitan fundamentar un juicio objetivo sobre su conducta laboral y sus aportes al cumplimiento de las metas institucionales. El resultado entonces de la evaluación será la calificación correspondiente al periodo anual establecido en las disposiciones reglamentarias que deberán incluir 2 evaluaciones parciales al año. Frente a los resultados de la evaluación deben tenerse en cuenta, entre otros aspectos, para adquirir derechos de carrera, ascender en la carrera, conceder becas o comisiones de estudio, otorgar incentivos económicos o de otro tipo, planificar la capacitación y la formación, determinar la permanencia en el servicio, entre otros. Por ello, entonces, se hace importante y sea el momento de resaltar la obligación de evaluar, el compromiso de evaluar. Los empleadores son responsables de evaluar el desempeño laboral del personal, entre quienes en todo caso habrá pues un funcionario de libre nombramiento y remoción. Deberán hacerlo siguiendo la metodología contenida en el instrumento y en los términos que señale el reglamento para el efecto que se expida. El incumplimiento al deber de evaluar constituye falta grave y es sancionable disciplinariamente, pues sin perjuicio de que se cumpla con la obligación de evaluar y aplicar rigurosamente el procedimiento señalado. El jefe de control interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la Ley 909 tendrán la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias con el fin de que sean tomadas
como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto pues sobre el cual hará seguimiento para verificar el estricto cumplimiento. Acá resaltar el acuerdo de la Comisión Nacional del Servicio Civil número 6176 del año 2018. Frente al instrumento de evaluación, el artículo 40 de la Ley 909 determina que, de acuerdo a los criterios establecidos por la misma ley y en las directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil, las entidades desarrollarán sus sistemas de evaluación de desempeño y los presentará para aprobación de la comisión. La responsabilidad del jefe es responsabilidad del jefe de cada organismo la adopción de un sistema de evaluación. Este sistema de evaluación debe ser, no puede adoptarlo o no puede ajustarse a criterios que constituyan falta disciplinaria grave para el directivo responsable. Si no se adoptan o no se ajustan a los criterios, la responsabilidad siempre va a ir a el directivo responsable. La Comisión Nacional del Servicio Civil pues desarrollará un sistema de evaluación del desempeño como un sistema tipo que deberá ser adoptado por las entidades mientras desarrollan sus propios sistemas. Hay unas disposiciones generales que voy a indicarlas rápidamente. Frente de un lado la protección a la maternidad y del otro la protección a los desplazados por razones de violencia y a las personas con algún tipo de discapacidad. Estas disposiciones generales, la protección a la maternidad, la podemos encontrar en el artículo 51 de la Ley 909. Frente a esta protección a la maternidad, es importante indicar que no procederá el retiro de una funcionaria con nombramiento provisional ocurrido con anterioridad a la vigencia de la Ley 909 mientras se encuentre en estado de embarazo o, en su defecto, en licencia de maternidad. Cuando un cargo de carrera administrativa se encuentre provisto mediante nombramiento en periodo de prueba con una empleada en estado de embarazo, dicho periodo se interrumpirá y se reiniciará una vez culmine el término de la licencia de maternidad. Cuando una trabajadora de carrera en estado de embarazo obtenga evaluación de servicio no satisfactoria, la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento se producirá dentro de los 8 días calendario siguientes al vencimiento de la licencia de maternidad. Cuando por razones del buen servicio deba suprimirse un cargo de carrera administrativa ocupado por una trabajadora en estado de embarazo y no fuere posible su incorporación en otro igual o equivalente, debe pagársele a título de indemnización por maternidad el valor de la remuneración que ésta dejaré de percibir entre la fecha de la supresión efectiva del cargo y la fecha probable de parto, y el pago mensual a la correspondiente entidad promotora de salud de la parte de la cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud que corresponde a la entidad pública en los términos de la ley durante toda la etapa de gestación y los meses posteriores al parto, más las 12 semanas de descanso remunerado a que se tiene derecho como licencia de maternidad. A la anterior indemnización pues tendrán derecho las trabajadoras de libre nombramiento y remoción y las nombradas provisionalmente con anterioridad a la Ley 909. Por último, frente al régimen especial o a la disposición general del artículo 52, frente a la protección a los desplazados por razones de violencia o a las personas con algún tipo de discapacidad, entonces es importante resaltar el artículo 52 de la Ley 909 al indicar que cuando por razones de violencia un trabajador o un empleado
con derechos de carrera administrativa demuestre su condición de desplazado ante la autoridad competente, de acuerdo con la Ley 387 del 97 y las normas que la modifiquen o complementen, la Comisión Nacional del Servicio Civil ordenará su reubicación en una sede distinta a aquella donde se encuentra ubicado el cargo del cual es titular o en otra entidad. La Comisión Nacional del Servicio Civil, en coordinación con las respectivas entidades del Estado, promoverá la adopción de medidas tendientes a garantizar en igualdad de oportunidades las condiciones de acceso al servicio público en empleos de carrera administrativa a aquellos ciudadanos que posean discapacidades físicas, auditivas o visuales con el fin de proporcionarles un trabajo acorde con su condición. En todo caso, las entidades del Estado estarán obligadas, de conformidad como lo establece el artículo 27 de la Ley 361 del 97, a preferir entre los elegibles cuando quiera que se presente un empate a las personas con discapacidad. Ello de conformidad con la Ley 82 del 88 y la Ley 982 del 2005. Ya frente al régimen de administración de personal, las normas de administración de personal contempladas en la Ley 909 y en los decretos 2400 y 3074 del 68 y demás normas que los modifiquen, reglamenten, sustituyan o adiciones, se aplicarán a los empleados que presten sus servicios en las entidades a que se refiere el artículo 3 de la Ley 909. Frente a la vigencia de la Ley 909, es importante que ella entró a regir a partir de su publicación y que derogó la Ley 443 del 98, a excepción de los artículos 24, 58, 81 y 82 y las demás disposiciones que les sean contrarias. Queridos estudiantes, de esta forma damos por terminada nuestra clase abordando a integridad el régimen actual de la carrera administrativa. Agradeciendo a ustedes su tiempo y su disposición. Muchas gracias.